Tema 22. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del patrimonio histórico. Primera parte. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Introducción. El artículo 47 de la Constitución española recoge que los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esta disposición constitucional legitima la intervención del derecho penal en ese ámbito, en los casos más graves que afectan a los principios rectores de la política social y económica. Los valores que se protegen en este precepto son esenciales para la convivencia social, por lo que se considera necesario recurrir al derecho penal en la ordenación del territorio y ante los casos más graves de especulación urbanística. Para la tipificación de las conductas delictivas se utiliza la técnica de las leyes penales en blanco, por lo que hay que consultar normas extrapenales, generalmente de carácter administrativo, para completar el supuesto de hecho de los tipos penales. El bien jurídico protegido sería la correcta ordenación del territorio en cuanto a la utilización del suelo urbanizable, dirigida a satisfacer los intereses generales, tal y como se recoge en el artículo 47 de la Constitución española. La intervención del derecho penal en ese ámbito debe ceñirse de forma escrupulosa a los principios de mínima intervención y última ratio, por lo que en la mayoría de los casos será más adecuado para proteger el territorio y su correcta urbanización el derecho administrativo. Los poderes públicos deben proteger el espacio físico donde se desarrolla la convivencia para garantizar el aprovechamiento del suelo y la protección del hábitat en unas condiciones óptimas para la vida de los seres humanos. Apartado 1. Urbanización, construcción o edificación no autorizable en suelo no urbanizable. El artículo 319.2 castiga a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable, con la pena de prisión de 1 año a 3 años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de 1 a 4 años. La conducta típica consiste en la realización de obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. Obras de urbanización son las realizadas para crear o instalar los servicios comunes en zonas de viviendas para residir. Serían aquellas obras realizadas para acondicionar las zonas para ser habitables y después edificar las viviendas. Comprenderían el trazado de las calles, asfaltado, alcantarillado, canalización, iluminación, aparcamientos, zonas ajardinadas, parques, etc. Las obras de construcción se incluyen en ellas las obras de ingeniería, por ejemplo, un puente o un subterráneo. Y las obras de edificación serían las obras arquitectónicas, viviendas, edificios. La acción, para ser típica, debe reunir las dos condiciones: realizar obras que no sean autorizables y en suelo no urbanizable. Suelo no urbanizable es aquel en el que no se puede construir y así figura en las normas correspondientes. La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana recoge en su artículo 21 que el suelo rural no urbanizable será en todo caso el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización,
que deberá incluir como mínimo los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana o en las normas subsidiarias, o bien en las normas de la comunidad autónoma correspondiente. Las obras no autorizables son aquellas que vulneran los límites impuestos a la urbanización, construcción o edificación en las normas de planeamiento urbanístico. La condición de no autorizable, suelo no urbanizable, tiene que cumplirse en el momento en el que se lleven a cabo las obras. Puede ocurrir que en un momento posterior se modifiquen las normas sobre la materia o el plan de ordenación urbana y puede construirse. En algunos casos, de forma excepcional, se pueden autorizar construcciones y edificaciones en suelo no urbanizable. Sujetos activos pueden serlo los promotores, constructores o técnicos directores de las obras. Es un delito especial porque, a pesar de que para ser constructor o promotor no se necesita una cualificación específica, es necesario que en el caso concreto en la obra haya asumido dicha función y la desempeñe. Otros autores consideran que se trataría de un delito común. Los sujetos pasivos son la colectividad. Promotor será cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Constructor es el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Y los técnicos directores son las personas que tienen la titulación académica u oficial habilitante para la dirección de obras. Dirigen el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. La consumación tiene lugar cuando se lleva a cabo la obra. En el momento en el que se inicia, no es necesario que se produzca ningún resultado ni que finalice la obra para consumar la conducta. La conducta solo admite la comisión dolosa, pudiendo realizarse con dolo eventual. Se podría apreciar el error de tipo si se desconoce que la construcción es no autorizable. Pasamos a los supuestos agravados. Construcción no autorizada en suelos especiales. En el artículo 319.1 se castiga a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección, con la pena de prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de 1 a 4 años. Sujetos activos solo pueden serlo los promotores, constructores o técnicos directores de las obras, y los sujetos pasivos son la colectividad.
La conducta típica reviste varias modalidades alternativas consistentes en la realización de obras de urbanización, construcción o edificación que no pueden autorizarse porque no cumplen los requisitos para ello, realizadas en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Es una ley penal en blanco y habrá que acudir a las normas nacionales, autonómicas y locales. En los planes de ordenación urbana y en las normas subsidiarias se recoge que obras no son autorizables. Serán no autorizables las obras que vulneren los límites a la edificación, a la construcción, recogidos en el plan de ordenación urbana, en las normas subsidiarias, en las normas de la comunidad autónoma o en otras normas que rijan en la materia. Son obras que no pueden legalizarse. El delito solo admite la comisión dolosa y cabría el dolo eventual. La consumación se produce cuando se realiza la acción, pero no es necesario que se produzca ningún daño o peligro como resultado. Se trataría de un delito de mera actividad. En cuanto a la demolición de la obra, en el artículo 319.3 se recoge que en cualquier caso los jueces o tribunales motivadamente podrán ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y valorando las circunstancias y oída la administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la construcción de garantías que aseguren el pago de aquellas. Esta medida tiene carácter potestativo y puede imponerse en la sentencia al condenado por los delitos recogidos en este capítulo. Su finalidad es restablecer la legalidad y volver a la situación anterior a la construcción realizada. El condenado debe asumir el coste de la demolición. La demolición se puede condicionar, si los jueces o tribunales así lo estiman, a que el sujeto responsable de garantías para asegurar que el medio físico alterado volverá a su estado originario y que se indemnizará a los terceros de buena fe. Además de las penas establecidas en los apartados anteriores, en el artículo 319, último párrafo, se dispone que en todo caso se dispondrá del decomiso de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Y respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas, el artículo 319.4 dispone que en los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este código, se le impondrá la pena de multa de 1 a 3 años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio. Apartado 2. Prevaricación urbanística. El bien jurídico protegido sería el buen funcionamiento de la administración pública, que es el bien jurídico protegido en el delito de prevaricación, y además la correcta ordenación del territorio para conseguir un uso del suelo orientado al interés general que sirva a los intereses generales. Es un tipo agravado de prevaricación, es un delito especial, circunscrito o referido a la ordenación del territorio. La sentencia del Tribunal Supremo 1127/2009 la califica de prevaricación especial por urbanística. En este delito se recogen distintas conductas. 1. Informar favorablemente en contra de lo establecido en las normas de ordenación territorial o urbanísticas, silenciar la infracción de dichas normas u omitir la realización de las inspecciones.
Así, en el artículo 320.1 se castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, con la pena establecida en el artículo 404 y además con la prisión de 1 año y 6 meses a 4 años y la multa de 12 a 24 meses. Sujeto activo es la autoridad o funcionario público, es un delito especial propio y se castiga la infracción del deber que corresponde a la autoridad o funcionario público. Además, es un tipo de prevaricación especial por razón de la materia, porque se realiza en el ámbito urbanístico. Sujeto pasivo es la colectividad. La conducta típica contiene 4 modalidades diferentes. 1. La emisión de informes favorables de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación. 2. La concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes. 3. Silenciar la infracción de las normas de ordenación territorial o urbanística vigente cuando ha sido objeto de una inspección. Y 4. Omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Se contemplan así 2 conductas activas y 2 omisivas, y todas ellas deben realizarse a sabiendas de su injusticia. Solo es posible la realización de la conducta con dolo directo, pues la expresión a sabiendas de su injusticia excluye el dolo eventual. Es una ley penal en blanco, pues remite a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes. La consumación se produce cuando se ha informado favorablemente la construcción o la concesión de licencias, o ha silenciado la infracción de las normas o no han realizado las inspecciones obligatorias. No es necesario que se dicte o que tenga lugar una resolución administrativa basada en el informe presentado. La segunda conducta consiste en resolver o votar favorablemente la aprobación de determinados instrumentos y proyectos. En el artículo 320.2 se castiga a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia, con la pena establecida en el artículo 404, que es inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años, y además con la prisión de 1 año y 6 meses a 4 años y la multa de 12 a 24 meses. La conducta típica recoge 2 modalidades de acción, teniendo en cuenta si la decisión de emitir la resolución se adopta individualmente o como parte de un órgano colegiado. 1. La conducta de una autoridad o funcionario público individual consiste en la resolución a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes. Si el funcionario público o autoridad forma parte de un órgano colegiado, la conducta típica se realiza con su voto a favor de la aprobación. Si el funcionario o autoridad pública vota en contra de la resolución o se abstiene, no realiza la conducta típica. La acción debe realizarse en los 2 casos a sabiendas de su injusticia. Es una conducta dolosa que no admite el dolo eventual. Veamos un ejemplo. Desde el año 2003 y sobre todo durante el año 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Zarra, cuyo alcalde era Alexander Urbano,
concedió por unanimidad y con el voto favorable de este más de 50 licencias para construir chalets en suelo no urbanizable. En los expedientes de solicitud de obras constaba que las obras solicitadas se encuentran emplazadas en suelo no urbanizable común, por lo que les son de aplicación la Ley del Suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana, en la que se establece la necesidad de obtención de licencia previa del órgano competente de la Generalitat para la concesión de la municipal de obras que supongan arquitectura permanente en suelo no urbanizable. No obstante, el alcalde presidente acordará lo que estime más procedente. Se condenó a Alexander Urbano como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de prevaricación urbanística. Segunda parte, delitos sobre el patrimonio histórico. El artículo 46 de la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Recoge un mandato expreso de intervención del derecho penal en este ámbito. El bien jurídico protegido es el patrimonio histórico en sí mismo considerado como bien autónomo y los bienes que constituyen el patrimonio histórico, cultural y artístico de España, que está integrado por diferentes elementos, bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Se protege su valor cultural inmaterial con la finalidad de protegerlos de los ataques que puedan suponer un menoscabo o eliminación de los mismos. Apartado 1. Derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos. En el artículo 321 se castiga a los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses y en todo caso inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 5 años. Sujeto activo puede ser cualquiera, es un delito común y sujeto pasivo la sociedad y la colectividad. El objeto material de este delito son los edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Según la RAE, edificio es la obra o fábrica construida para habitación o para usos análogos. Además, ha de tratarse de un edificio singularmente protegido, que es aquel que ha sido declarado de interés cultural por la Ley del Patrimonio Histórico Español o por un Real Decreto de forma individualizada. Los edificios declarados de interés cultural serán inscritos en un registro general dependiente de la Administración del Estado. Se les expide un título oficial que los identifique y en el que se reflejan todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen. La conducta típica consiste en derribar o alterar gravemente los edificios. Es una conducta alternativa. Queda claro en el tipo la acción de derribar, pero no ocurre lo mismo con la alteración grave de los edificios, conducta que deberá delimitar el juez o tribunal y en la que se incluyen múltiples acciones, así como omisiones, que además debe reunir el requisito de alterar gravemente los edificios. Se pueden realizar por acción o por omisión cuando tiene la obligación de evitar el derribo o la alteración grave. Es una conducta dolosa que admite su realización con dolo eventual. Veamos un ejemplo. Ezequiel, sabedor del quebranto que para el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha comportaban sus actos, encontrándose en la finca agrícola de su propiedad, procedió a demoler completamente
un bombo manchego de piedra seca que se encontraba en buen estado de conservación en el interior de dicha finca rústica, sin contar para dicha demolición con autorización administrativa de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha ni con licencia municipal por parte del Ayuntamiento. Dicho inmueble o construcción de interés histórico y cultural es un inmueble etnográfico de construcción popular catalogado de protección especial para su conservación. Como consecuencia de la acción del acusado, se han producido daños en el patrimonio cultural etnográfico con la destrucción íntegra del bien protegido. Se condenó a Ezequiel como autor penalmente responsable de un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 321. La consumación tiene lugar cuando se derriba el edificio o se produce un daño grave en el mismo, y es posible también la tentativa. Se podría apreciar un error de tipo si se desconoce que el edificio está singularmente protegido. También cabría la posibilidad de un error de prohibición. En cuanto a las medidas, en el párrafo segundo del artículo 321 se dispone que en cualquier caso los jueces o tribunales motivadamente podrán ordenar a cargo del autor del hecho la reconstrucción o restauración de la obra sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Solo se aplicará esta medida cuando sea posible reparar el daño causado y no podrá hacerse en todos los casos. Apartado 2. Prevaricación en los delitos contra el patrimonio histórico. En el artículo 322 se recogen las dos modalidades de la prevaricación y se castiga a 1. La autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos. Y 2. A la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, y además la establecida en el artículo 404, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Se trata de una prevaricación especial. Apartado 3. Daños en bienes de valor histórico, cultural y otras categorías. En el artículo 323 se castiga a quien cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, y los actos de expolio en estos últimos con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. El objeto material del delito son los objetos de protección, que son los bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Pueden ser bienes muebles e inmuebles y los yacimientos arqueológicos. Si los objetos carecen de valor histórico, serían objeto de un delito de daños común. La cuestión que se ha planteado es si para integrar el tipo es necesario que los bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental hayan sido calificados como tales expresamente por la Administración. No exige una previa declaración administrativa en ese sentido, ni que haya sido registrado o inventariado formalmente con ese carácter, pues no es exigencia prevista en la norma. Interpretación recogida en la jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo 641/2019. El juez valorará en cada caso el valor del bien objeto de los daños. Sujeto activo puede ser cualquiera, por lo tanto es un delito común, y sujeto pasivo la sociedad, la colectividad. La conducta típica recoge dos modalidades de acción. 1. Los daños en los bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental y los yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Y 2. Los actos de expolio en los yacimientos arqueológicos, tanto terrestres como subacuáticos.
La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 define en el artículo 4 la expoliación como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social. Expoliar consiste en despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. Los actos de expolio irían referidos a la apropiación de los elementos u objetos encontrados en los yacimientos arqueológicos. El expolio se considera un daño. Actos de expolio serían los daños materiales e inmateriales ocasionados en los yacimientos arqueológicos, así como el apoderamiento o la sustracción de los objetos arqueológicos encontrados en los yacimientos. Los actos de expolio que se castigan son los realizados en los yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos. Pueden llevarse a cabo por acción o por omisión, realizando el delito en comisión por omisión si la persona ocupa la posición de garante respecto a la protección del bien. La comisión dolosa puede realizarse con dolo directo y dolo eventual. La consumación se produce cuando se causan los daños y es un delito de resultado, y asimismo cabe la tentativa. En cuanto al supuesto agravado, en el artículo 323.2 se apreciará si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante. Se prevén dos supuestos alternativos: A, si se causan daños de especial gravedad, y B, si los daños afectan a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental especialmente relevante. Podrían darse simultáneamente los dos supuestos. La pena podrá imponerse superior en grado a la señalada en el apartado anterior. Respecto de las medidas, en el artículo 323.3 se establece que los jueces y tribunales podrán ordenar en todos estos casos, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar en lo posible el bien dañado. Apartado 4. Daños por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 324 aquel que por imprudencia grave cause daños en cuantía superior a 400 euros en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, con la pena de multa de 3 a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta. La conducta consistente en causar daños por imprudencia grave en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental. La respuesta es punible únicamente si la cuantía de los daños supera los 400 euros. Segunda pregunta. En el delito de derribo o alteración grave de ciertos edificios singularmente protegidos, el Código Penal castiga ¿a quiénes? Y la respuesta es: derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Y la tercera pregunta es: ¿qué circunstancias agravan el delito de daños en bienes de valor histórico, cultural y otras categorías, convirtiéndolo en un supuesto agravado? Y la respuesta es: si los daños afectan a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante.